santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno y santo. Te damos las gracias porque tú has planeado este día y has planeado de antemano este mensaje. Y te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros, tú nos conoces lo que necesitamos oír y en qué podemos practicarlo, Señor. Pedimos que tú repartas el Espíritu Santo en grande manera, Señor, que llenes este lugar y que no sean palabras y argumentos humanos, sino sea tu Espíritu y tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, vamos a empezar este estudio en el libro de Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice de esta manera: ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así tampoco podréis vosotros hacer bien estando habituados a obrar, ¿qué cosa? El mal. Amén. Nunca le diga amén a este versículo. ¿Por qué? Porque todos los que estamos acá sentados, todos, incluido yo que estoy acá exponiendo esta palabra, todos hemos venido aquí porque queremos cambiar. ¿Verdad que sí? Amén. Todos queremos un cambio. Hemos venido a alabar a Dios, pero queremos que Dios obre un cambio en nuestra vida. Entonces, ¿cómo puede ser que un versículo de la Biblia nos esté diciendo que hay una imposibilidad aquí, así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, tampoco nosotros podremos, ¿qué cosa? Hacer el bien estando habituados ¿a qué? A hacer el mal. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre una tendencia que tiene el ser humano, la tendencia de que aunque pasen los años, que no sé cuántos de ustedes, una pregunta, a ver, hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá tienen 40 años de ser adventistas? 40 años, levante la mano. Okay. Somos poquitos los viejitos aquí, yo tengo 45. 30 años, 20, 5 años de ser adventista, 1 año. Ok, amén, amén. Bueno, los que llevamos esas décadas de ser adventistas, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, uno encuentra hermanos de hace 30, 40 años. Obviamente el hermano se ve un poquito más canoso o con menos pelo, un poquito más no tan joven como antes lo conoció uno, pero cuando uno comparte con esa persona, uno puede darse cuenta que la persona en sí es casi igual que cuando la conoció. ¿Ok? Sobre todo si uno tuvo la oportunidad de compartir con esa persona en algún momento donde hubo algún roce o una fricción o hubo quizás algo de estrés. Entonces usted se pone a pensar, esta persona reaccionó de esta o de esta forma hace 35 años y veo que 35 años después de caminar con Dios, actúa de la misma forma. El ser humano tiene una tendencia y es la tendencia de el no cambio o de un cambio muy poco, muy lento. Entonces, es por eso que nosotros tenemos expresiones como ¿es que usted siempre es así? ¿O es que usted nunca va a cambiar? Ustedes se la saben de memoria. Y aquí vemos gente de todas partes del mundo, ¿no? Es que usted siempre va a ser así. Es que usted nunca va a cambiar. Y hemos utilizado esas frases y peor aún, por la repetición de esas frases no la hemos creído. ¿Ok? Entonces, eso es algo grave, hermanos.
creernos esa frase es algo grave, ¿ok? Es algo muy grave. Para nosotros disculpar ese poco o casi no cambio, nos hemos inventado una frase, y esa frase es: estoy en la lucha. ¿La han oído también o no? ¿Han oído esa frase? Estoy en la lucha. Y estar en la lucha y no tener victorias en esa lucha es contradecir el mensaje de justificación por la fe, que es victoria sobre el pecado, y es un mensaje de cambio, de santificación y de una renovación constante. ¿Amén? ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras ¿qué? Creencias. ¿Qué estamos repitiendo y de qué nos estamos convenciendo? Y nosotros podemos ser religiosos, podemos incluso hablar y hablar y hablar de la transformación del carácter, de las historias de la Biblia, pero nuestros actos hablan más poderosamente que nuestras palabras. ¿Y qué dicen nuestros actos, hermanos? Lo que dicen nuestros actos es que es imposible vencer el egoísmo, vencer el orgullo, vencer el mal genio, la intemperancia, la falta de paciencia, porque en cada una de estas áreas de nuestra forma de ser tenemos la frase: estoy en la ¿qué? En la lucha. ¿Okay? Entonces, hoy en la mañana vamos a hablar de dos partes. En la tarde vamos a hablar de una parte más. Vamos a hablar de la parte quizás un poco psicológica, la parte espiritual, y en la tarde vamos a hablar y en la tarde digo después, justo después del almuerzo, porque hay un seminario donde vamos a hablar de la parte física, ¿ok? Porque lo que nosotros comemos y bebemos también tiene mucho que ver con la plasticidad que tenemos para hacer cambios en nuestra vida o no. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la psicología, nuestras personalidades están definidas como en 4 grupos. Uno de esos grupos es el colérico, ¿ok? El otro es el melancólico. A ver, ayúdenme, ¿cuál es el otro? Sanguíneo y flemático. A ver, ¿cuántos coléricos hay aquí? Alce la mano. No, no la alce, no la va a querer alzar, ¿no? Eso suena como de cólera, ¿ok? ¿O cuántos flemáticos hay? Bueno, nadie. Nosotros, cuando hemos oído alguna charla de estos 4 grupos, que ustedes la han oído, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Ok? Entonces, cuando oímos esto, a veces no lo decimos, pero internamente nos ubicamos en alguno de esos 4 grupos, ¿ok? Y ubicarse en alguno de esos 4 grupos, como diciendo yo soy así, es aceptar que traemos cierta personalidad y estructura y que estamos sellados en ella y que esa es nuestra forma de ser y que no vamos a cambiar. Eso es básicamente el mensaje que le estamos dando a nuestra mente. Yo soy así, esa es mi estructura, yo no voy ¿a qué? A cambiar. ¿Ok? Y tal vez yo no lo piense de esa forma, pero lo pienso de la persona que está a mi lado. Por lo general, de la esposa o del tío, del familiar o de la persona que está en la iglesia o en el trabajo, ¿verdad? Y en nuestro medio oímos frases, hermanos, como es que yo soy así, así nací y así moriré. Esa frase no la tengo acá. En Colombia, y yo sé que en sus países también, dicen, ni modos, así soy, y el que no le gusta, que se aguante. ¿Han oído esas expresiones, hermanos? Y yo estoy hablando de expresiones dentro de un grupo de personas que son adventistas del séptimo día, de cristianos. ¿Okay? Yo no creo que uno se atrevería a decir eso si uno tuviera a Jesús al lado, ¿verdad? Pero bueno, hoy en día está de moda decir, yo soy así, no tengo que cambiar y el mundo me tiene que aceptar así. De hecho, cuando se le sugiere a una persona un cambio, la persona se ofende. ¿Han visto eso? Porque en las redes sociales y en todas partes está la moda, en esos mensajitos de WhatsApp, de
no sé, de Facebook, Instagram, no sé de qué otros medios, a toda hora encuentras mensajes. No tienes por qué, ¿qué cosa? Cambiar. No tienes por qué agradar, ¿a quién? A las personas, ¿ok? Ellos tienen que aceptar y de hecho, dentro de nuestro concepto aquí religioso, también está la moda de decir, es que Dios no te va ni siquiera, ¿qué cosa? A cambiar. Ok, entonces, ¿qué sucede con textos como Romanos capítulo 1, versículo 16? Romanos capítulo 1, versículo 16, ¿qué dice? Romanos 1, 16, vamos a leerlo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder ¿de quién? De Dios para salvación de todo el que cree, primero del judío, también del griego, del cubano, del colombiano, del puertorriqueño, de todo el mundo, ¿ok? Y todos sabemos que la palabra que se emplea aquí es dinamita, el poder ¿de quién? De transformación, ¿ok? Entonces, quizás esto no quisiera que lo vieran como un sermón, porque no soy un predicador, pero sí como una reflexión y un aprendizaje de lo que dicen las escrituras, que van totalmente en contra de lo que el mundo está enseñando y que nosotros estamos repitiendo y compartiendo en las redes sociales. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la genética, un 40% de nuestra personalidad está determinada por ella. Se llama el factor hereditario. ¿Okay? Así que venimos con una predisposición a algunos hábitos y la suma de estos hábitos es o forman ¿el qué? El carácter. ¿Okay? Así que mi personalidad tiene un 40% ya predeterminado. Y con este conocimiento muchas personas han creado una frase más famosa que la anterior. Y esa frase es, así fue mi papá. ¿La han oído también? Es que así fue ¿quién? Mi papá. O así fue mi abuelo. Y él me educó, y él me crió, y así soy, y así me voy a morir. Entonces, con estas frases que son creencia popular y uno lo ve en la vida práctica, nosotros nos encontramos cargados de efectos, cargados de malos hábitos, heredados y cultivados, y algunas personas, mis hermanos, ni siquiera se entienden ellas mismas. ¿Han encontrado gente así? Que ni siquiera se entienden ellas mismas porque han sido heridas desde que estaban pequeñas. ¿Okay? Y sus reacciones, no saben por qué reaccionan de tal o tal forma. ¿Okay? Y todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos, y no deberíamos tener, una fachada. ¿Okay? Hace más de 160, 70 años, la forma de construir las casas en Norteamérica era de la siguiente manera. No sé si ustedes lo han investigado también, pero las personas invertían muchísimo dinero en la fachada de la casa, no tanto en lo que estaba dentro de la casa, estoy hablando de arquitectura norteamericana, sino de lo que estaba por fuera. ¿Okay? Así que usted podía ver la casa de su amigo muy linda por fuera, pero cuando abría la puerta era pues cualquier casita por ahí, hasta podría ser bien pobre. ¿Okay? Pero la gente invertía demasiado en la parte de afuera, en la fachada. Eso nos quiere decir que la propia cultura nos estaba mostrando que lo importante era no ser, sino ¿a qué más? Aparentar. Lo importante era la apariencia. Lo importante no era la realidad del interior. ¿Ok? Y cada uno de nosotros, que tenemos una fachada que oculta traumas y oculta también miedos, situaciones de la niñez y la juventud, tenemos un límite. Tenemos un límite. En Colombia dicen, yo soy buena gente, pero no se me pase de la raya. ¿Ok? O muchas personas dicen, yo me comporté de tal o tal forma porque la copa ¿qué? Se llenó, porque la copa se rebosó.
Entonces, mis hermanos, vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y entonces vamos a hallar ¿qué cosa? Para nuestras almas. ¿Ok? Bueno, necesitamos esta mañana aprender ¿de quién? De Jesús, porque todos los que estamos acá necesitamos encontrar descanso para nuestro ser. Amén. Y recuerdo mi niñez, ¿no? Yo estudié en un colegio cristiano, después fui a un colegio adventista y pues mis padres eran adventistas y mis familiares también eran adventistas y yo recuerdo que había una frase que me golpeaba mucho la mente a mí cuando tenía 14 años. Y era, yo soy manso, pero no ¿qué? Ustedes también se la saben de memoria, hermanos. Pues recuerden algo, hermanos. Tengan mucho cuidado con sus jóvenes adolescentes, con los niños, porque pareciera que ellos están enfocados en una cosa, pero nosotros, o más bien ellos, porque yo ya no soy. Cuando yo tenía 14 años, éramos como una cámara de vigilancia, grabando. Y muchas veces puede llegar uno a ser muy crítico, ¿ok? Y yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona que va a la iglesia diga que él es manso, pero no menso? Cuando Jesús murió crucificado y de acuerdo al mundo, Jesús entonces ¿era qué? Era menso. Y yo veía la contradicción, la dicotomía del mensaje que se predicaba con el mensaje que se vivía. Y eso maltrataba mi mente. Y maltrató la mente y el ser de una persona que quiero mucho y en este momento es un ateo declarado total. ¿Okay? Donde él dice que nada de esto, hermanos, funciona. Increíble. Pero la cosa es que sí funciona. Y tenemos que aprender de Jesús. ¿Qué y cómo reaccionaba Jesús cuando cruzaban la línea de él, cuando le llenaban la copa a él? Vamos a aprender de Jesús, capítulo 53, versículo, a ver, empecémoslo del 3, capítulo 53, ok, dice así. Capítulo 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A ver, mis hermanos, apliquemos este texto a nosotros mismos. ¿Cómo se siente usted si va vamos a decir, por el mall, ¿verdad? Caminando y usted quiere saludar a una persona que es su amigo y esa persona esconde el rostro de usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Menospreciado, se siente despreciado, se siente que es un poquito menos y a algunas personas les da tristeza y a otras personas les da un poco de fastidio o de rabia. Quieren ir a reclamarle a ver qué es lo que le pasa a esa persona, ¿verdad? Entonces en el siguiente versículo, en el versículo 6, dice, perdón, el 7, angustiado y afligido, ¿no abrió su qué? No abrió su boca. ¿Cómo reaccionamos nosotros, ustedes y yo, cuando estamos angustiados y afligidos? Lo primero que hacemos es abrir, ¿qué cosa? La boca. De hecho, el mundo nos enseña a que nosotros reclamemos nuestros derechos. ¿Han oído eso? Y cuando el niño está pequeño y viene y le dice algo, mira, es que me dijeron esto, lo primero que le dicen los papás es, ¿y usted qué le respondió? Mejor le hubiera dicho así. ¿Ok? ¿Han vivido eso? Y es que cuando el niño o el joven viene y cuenta algo, todos apoyan, pero nunca para decir vamos a orar por esa persona, sino ¿para qué? Defiéndase, mijo. ¿Ok? Entonces dice, angustiado y afligido no abrió su boca,
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y de nuevo dice, no abrió su boca. Parece que no abrir la boca es bastante importante. ¿Sí? Hay un dicho que dice, érase una vez un hombre tan y tan sabio y tan inteligente que cuando su esposa le decía algo y estaban discutiendo, él la miraba y no decía nada. ¿Es importante abrir la boca? ¿Es importante no abrir la boca? Es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí Jesús, que es el modelo perfecto, no abrió su boca. Ahora, ¿pudo Jesús haberse defendido en el juicio que le estaban haciendo? Claro que sí, Jesús pudo abrir su boca y hacer que se confundieran los bandos que estaban allí, hacer que se pelearan y escapar fácilmente. Pero Él no escapó ese día por ti y por mí. Amén. Y qué bueno que no escapó, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a ver si hay esperanza en el cambio que tanto deseamos, que Dios nos pueda hacer vivir o dejar alcanzar ese gozo del que habla la Biblia. Encontré 3 líneas en un libro que se llama La personalidad y el desarrollo del carácter, mente, carácter y personalidad, página 9, y dice así, póngale mucho cuidado, buenas noticias. El Señor le ha dado al hombre capacidad para un mejoramiento continuo y le ha concedido toda la ayuda posible en ese trabajo. A través de las provisiones de la gracia divina podemos alcanzar casi la excelencia de los ángeles. ¿No oí el amén? Esta es una noticia buena. Aquí dice que Dios nos creó con la capacidad para un mejoramiento, ¿qué? Continuo. Lo que pasa es que estamos llenos de tantos mensajes hoy en día atacando el legalismo que nos da miedo decirle amén a un texto que dice Dios te hizo con la capacidad para un mejoramiento continuo. ¿Okay? Y dice a través de las provisiones de la gracia divina, porque nosotros no podemos hacer nada, pero todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Ok? Podemos alcanzar a través de esa gracia y de esa provisión divina casi la excelencia de los ángeles. Ahora viene otro texto que dice en el mismo libro, pero en la página 5, el conocimiento propio es de gran conocimiento, porque a veces uno conoce más a la otra persona, todos sus defectos, pero uno no toma tiempo para verse en el espejo de los defectos de uno mismo. ¿Okay? Entonces dice, el conocimiento propio es de gran conocimiento. El conocimiento propio nos lleva a la humildad y a confiar en Dios. Y dice, pero no toma el lugar de los esfuerzos por mejorar. Y hoy en día hay mensajes que dicen, usted no tiene que hacer absolutamente ¿qué? Nada, Dios hace todo por usted, pero aquí no dice eso. Dice, el que reconoce sus deficiencias no escatimará esfuerzos para alcanzar la norma más alta posible de excelencia física, mental y moral. ¿Amén? Pero lo primero que hay que hacer es reconocer mis deficiencias. Entonces no dudaremos en esforzarnos para alcanzar la norma más ¿qué? Más regular o la más alta. Pero increíblemente aquí habla de excelencia física, por eso después del almuerzo este salón va a estar lleno, porque vamos a hablar del cuerpo a nivel celular y cómo lo que comemos, pensamos y sentimos nos afecta en nuestra sangre y por consiguiente a los tejidos, vasos y glándulas y etcétera, y vamos a descubrir cómo podemos mejorar en nuestra excelencia física. Y aquí hoy en la mañana estamos estudiando cómo mejorar en la mental y moral. ¿Amén? Se van a quedar, ¿verdad? Bien. Muchos necesitáis de conocimiento de vosotros propio, de vuestro propio conocimiento. Desconocer vuestro propio corazón os lleva a no hacer caso de la necesidad de una experiencia diaria y viviente de la vida cristiana. ¿Necesitamos una qué? Experiencia diaria.
¿Ok? Bueno, cada vez que nosotros repetimos comportamientos, hermanos, se forman estímulos eléctricos a un nivel neuronal, ¿ok? Y por la repetición de esos estímulos eléctricos se forman caminos, ¿ok? Patrones de pensamiento y de conducta que a través del correr de los años se vuelven absolutamente automáticos. Es por eso que cuando usted era pequeño y su papá se enojaba y su papá daba una palmada en la mesa, ahora, cuando usted se enoja, ¿usted qué hace? Da una palmada, da un puertazo o grita. ¿Ok? ¿Les ha pasado eso? Y es algo que uno no se propone hacer, sino que es algo automático. Porque está ¿cómo? Está engravado en nuestra mente. Saben, hermanos, que cuando somos niños, nuestra mente del 1 año a 7 años está en un estado que se llama el estado delta. ¿Ok? En ese estado, es el estado, hay unas ondas, ¿ok?, que detectan con unas máquinas los expertos, los científicos que analizan la mente, y ellos han descubierto que cuando una persona está en estado hipnótico, muestra esas ondas. Pues cuando nosotros estamos de 1 año a 7 años, estamos en ese estado, que es en un estado de sueño profundo y es un estado de casi de hipnosis y de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de los que están acá están teniendo sus niños entre esas edades, de 1 a 7 años? ¿Ok? También los que nos están oyendo a través de las redes sociales o los que nos van a oír, que le pongan muchísimo cuidado a esta parte, porque nuestros hijos son realmente lo que nosotros les hemos enseñado. ¿Ok? Cuando se es adulto, los patrones de conducta ya están determinados a situaciones definidas y desde el punto de vista fisiológico y científico es casi imposible cambiar esto. Y ahí es donde entra en escena nuestro Señor Jesucristo a decir, ustedes no pueden, para los hombres todo es que esto no es posible, pero no hay nada imposible para el Señor. ¿Okay? Y es por eso, mis hermanos, que nosotros nos volvemos religiosos. Esa es la razón por la cual nosotros leemos la Biblia, el Espíritu de Profecía, y podemos dejar de hacer cosas. Fíjense, podemos dejar de reunirnos en el domingo para reunirnos ¿qué día? El sábado. Podemos dejar muchas cosas, pero en el fondo seguimos siendo ¿qué cosa? Iguales. ¿Ok? Por eso, nuestros familiares, que son los que primero queremos convencer de las cosas del Evangelio, son los más difíciles de alcanzar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ellos piensan, ellos ya conocen lo que hay detrás de la fachada, y ellos piensan, y algunas veces se lo dicen a uno, y eso duele, ¿ok? Piensan, bueno, yo soy metodista y ellos son adventistas. ¿Okay? Yo voy el domingo y ellos van el sábado. Yo grito y ellos gritan. Yo pierdo la paciencia y ellos ¿qué cosa? Pierden la paciencia. Yo hablo mal de los demás y ellos hablan mal de los demás. Al fin, en el fondo somos iguales y todos los caminos conducen ¿a qué? A Jesús. ¿Han oído eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que me está llamando a ir a esa iglesia en particular? Si en el fondo son iguales. El mismo mal genio, las mismas rabias, un evangelio que no transforma, un evangelio que es solamente un cambio externo, muy parecido al evangelio que se vivía en el tiempo en que Jesucristo vino aquí a la tierra, que era un evangelio de ceremonias, de ritos, ¿ok? Y en ese afán de pensar que un cambio externo nos puede cambiar, muchas personas viven de un éxodo en éxodo. Eran católicas, se vuelven evangélicas, después se vuelven adventistas, después del adventismo pasan a la reforma, después de la reforma pasan a la reforma de la reforma,
Y después de la reforma, pues no sé qué grupos más, mesiánicos, no sé qué otros grupos habrán, cambian de lugar, pero no cambia este lugar. Y cuando Dios venga, Dios viene a llevar caracteres. ¿Estamos entendiendo la importancia del carácter, hermanos? Del cambio interno del ser humano, de la mente. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo eso? Cambio de lugar, cambio de hábitos, pero no cambio de corazón. En Juan capítulo 3, versículo 3, está la historia de un hombre que estaba viviendo la angustia humana de la persona religiosa. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Quién era esa persona? Era Nicodemo. ¿Ok? Entonces Nicodemo empezó a hablar con Jesús y de repente Jesús interviene en la charla y Jesús le dice: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, mis hermanos, Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, todo lo que necesitas hacer es cambiar el chip. ¿Necesitamos cambiar de cosa? El chip. Empezar a grabar de nuevo. ¿Ok? Encontré, mis hermanos, aquí unas líneas, realmente 3 líneas y media, en el libro Conducción del Niño, que siempre he pensado que es un libro que le pusieron un nombre errado. Ese libro nunca se debió llamar Conducción del Niño, sino Conducción del Papá y de la Mamá, porque el niño es el resultado de ellos dos. ¿Ok? Y dice lo siguiente: aquí hay 2 secretos que Dios nos revela en el Espíritu de Profecía para empezar un cambio en nuestra vida. Dice: cualquier acto, bueno o malo, no forma el carácter, pero los pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para los actos y hechos de la misma clase. ¿Ok? Por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Okay, vamos a analizar esas líneas. Dice: 1, pensamientos y sentimientos acariciados preparan el camino para actos y hechos de la misma clase. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a acariciar buenos, ¿qué? Pensamientos. Amén. Vamos a empezar a acariciar buenos sentimientos, buenas intenciones, para tener actos y hechos de la misma clase. Y vamos a practicar ese ejercicio no solos, sino con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo, con la ayuda de las provisiones de la gracia divina. Así como cuando nosotros queremos prepararnos para ganar una medalla en el atletismo, por ejemplo, usted no se va a arrodillar a orar solamente. Usted va a arrodillarse y va a ¿qué? A hacer ejercicios. Usted va a ir al gimnasio, va a fortalecer la espalda, va a fortalecer las piernas, etc. ¿Y por qué lo hacemos con esas cosas que perecen y no con las que a vida eterna permanecen? Número 2 dice: por la repetición de los actos se establecen los hábitos y se confirma el carácter. Entonces, vamos a repetir actos para establecer hábitos que confirmen nuestro carácter para el bien y para la bendición de los demás. ¿Amén? Amén. Y entonces sigo leyendo aquí un pedacito del mismo libro donde dice lo siguiente. Mire qué importante es esto, hermanos. En gran medida, el carácter se forma en los primeros años de la vida. ¿Recuerdan el estado delta de la mente? Tienen más influencia que cualquier don natural para que los hombres se conviertan en gigantes o en enanos intelectualmente, pues por el uso de los hábitos, los mejores talentos pueden torcerse y debilitarse. Mientras más precozmente se practiquen hábitos dañinos, más firmemente sujetarán a su víctima en la esclavitud y más ciertamente rebajarán su norma de espiritualidad. Por otro lado, si se forman hábitos correctos y virtuosos durante la juventud,
por regla general determinarán el proceder de su dueño durante la vida. Qué importantes son los primeros años, ¿verdad que sí? La juventud. Dice, en la mayoría de los casos se encontrará que de la vida reverenciarán a Dios y esa lección hubiera tiempo para que el mundo sellara su imagen de pecado en el alma. Una nota aquí que dice, las personas de edad madura, por regla general, aquí ya nos habla nosotros los maduros, dice, por regla general, son tan insensibles a las nuevas impresiones como lo es la roca endurecida, pero la juventud es impresionable. ¿Ok? ¿Ok? Increíble lo que dice ahí, ¿verdad, hermanos? ¿Son qué? Tan duros como qué cosa? La roca. Pero sigue el texto y dice, lo que el niño ve y oye está trazando profundas líneas en la tierna mente, gracias mi hermano, que ninguna circunstancia posterior de la vida podrá borrar del todo. Entonces el intelecto está tomando forma y los afectos están recibiendo dirección y fortaleza. Ahora, póngale cuidado a esta parte, mis hermanos. Los actos repetidos en ciertos sentidos se convierten en hábitos. Aquí viene la súper buena noticia. Subrayado. Estos se pueden modificar mediante una severa educación en la vida posterior, pero rara vez se cambian. ¿Por qué? Aunque se pueden modificar, rara vez se cambian, hermanos. ¿Por qué? Aquí lo dice, aquí dice la respuesta. Porque no queremos pasar por una severa educación. Porque no queremos cerrar, ¿qué cosa? La boca. Cuando sabemos, como decíamos en la lección, Dios nos dice, Dios nos da una alarma. Ahí, quédate callado, no digas nada. Porque cuando uno habla y uno está enojado, ¿qué hace? ¿Se solucionan los problemas o no? Se empeoran los problemas. ¿Ok? En Mateo capítulo 16, versículo 24, Mateo capítulo 16, hay algo bien interesante. Versículo 24, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y hay otra moda que he visto que muchos hermanos la siguen y la comparten por el internet, y es que no tenemos por qué negarnos nunca a quienes, a nosotros mismos. ¿La han leído? ¿Ok? Por eso es muy importante, y estábamos hablando de la lección, el enemigo puede hacer lo que quiera, pero si no vemos lo que él hace, estamos lejos del árbol de la ciencia del bien y del mal. El enemigo estaba ahí, pero ¿qué hubiera pasado si Eva nunca se hubiera acercado? No hubiera pasado nada, absolutamente. El enemigo puede hacer lo que quiera. El problema es que nosotros estamos ahí mirando lo que él está haciendo. Ay, mira qué interesante, salió esto. Mira lo que dice esta película. Y en primera instancia, ¿usted qué hace viendo películas? ¿Verdad que sí? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2. Hechos y Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ese es otro secreto. No conformarnos a lo que todo el mundo piensa. ¿Ok? No se conformen a lo que suena bonito. Porque suena bien bonito cuando dicen, tú no tienes por qué negarte a ti mismo. La gente simplemente vive tu vida, alcanza tu propia felicidad. ¿Ok? No te sacrifiques por nadie, nadie te va a agradecer al fin y al cabo. ¿Qué tal que Jesús hubiera pensado así, hermanos? Empezando por mí. ¿Qué hubiera sido de mí si Jesús hubiera dicho, Fabio nunca te va a agradecer? Fabio nunca me va a agradecer. ¿Hemos sido desagradecidos con el Señor? Muchas veces, muchas veces. ¿Y por qué entonces queremos la misericordia de Dios?
pero no queremos darle a los demás lo que Dios nos dio. Bien, en el otro versículo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, hay otro, ¿ok? Hay otro detalle ahí importante, interesante. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, última parte, dice: cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Cuando vengan pensamientos negativos, necesitamos, ¿qué cosa? Tomar ese pensamiento, tomar responsabilidad y llevarlo a los pies ¿de quién? De Cristo. Entonces, Cristo, primero que todo, cuando hagamos eso es porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? Y Cristo nos va a ayudar a efectuar ese. Cada día va a ser un poco más fácil porque se va a convertir en llevar el pensamiento a sujeción de Cristo en un hábito, ¿ok? Bien, y en el camino a Cristo, mis hermanos, ya para terminar, porque miren, me dijeron termina a la 1, pero son la 1 y faltan 2 textos aquí. En el camino a Cristo, capítulo, en esta versión, que es muy bonita, es ilustrada, en la página 50, dice lo siguiente, mis hermanos, dice: deseas hacer su voluntad, pero eres débil, deseas hacer su voluntad, pero eres débil en poder moral, esclavo de la duda y dominado por los hábitos de una vida de pecado. Tus promesas y resoluciones son para ti una seguridad engañosa, son como un hilo de araña. No puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita la confianza de tu propia sinceridad y te induce a pensar, a sentir que Dios no puede aceptarte. ¿Les ha pasado eso, hermanos? Yo creo que a todo cristiano que está en ese proceso de transformación le pasa eso. Y dice: sin embargo, no tienes por qué desesperar. Lo que debes comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder gobernante en la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o de escoger. ¿Podemos qué cosa? Decidir o escoger. ¿Eva era poderosa? ¿Sí o no? Era un poco menor que los ángeles. Ella pudo simplemente decidir alejarse de ahí. Y dice: todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios dio a los hombres el poder de elegir. A ellos, a nosotros nos toca ejercerlo, dice acá. ¿Ok? Entonces, dice, mis hermanos, voy a leer, básicamente resumiendo esto, son 2 puntos: entender la fuerza de la voluntad y aceptar una disciplina severa, porque no es fácil quedarse callado, no es fácil tomar un pensamiento y llevarlo en sujeción, pero todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Ok? Entonces, sí es posible un cambio, sí es posible un cambio de corazón, ¿verdad? En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, ¿es esto una realidad o no es una realidad? Cuando tenía 15 años, 16 años, estos textos me decían: no es que el evangelio no funcione, es que la gente con la que yo vivo no lo está practicando. Lastimosamente, la otra persona que se crió a mi lado no le impactó de esa manera y él dijo: el evangelio no ¿qué? No funciona. ¿Ok? Entonces, si estamos en Cristo, vamos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí, son hechas nuevas. ¿Ok? Y dice, Efesios 4, pero en cuanto a vuestra manera antigua de vivir, despójense del viejo hombre, que se corrompe según sus deseos engañosos. Sean renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, creado en justicia y en santidad de la verdad. Lucas capítulo 6, versículo 31, como queréis que os hagan los hombres, así hacedle también vosotros. ¿Ok? Timoteo capítulo 6, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Amén. Y por último vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Qué pasaría si nosotros meditáramos en estos versículos? Gálatas capítulo 5, 22. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad.
Hermanos, mansedumbre, dominio propio. ¿Qué pasaría si nosotros practicáramos estos principios en nuestro hogar? ¿Habrían divorcios? ¿Habrían hijos rebeldes? ¿Saben, hermanos? Hay una moda en el mundo adventista hoy en día. No se la crean. Y dice que los jóvenes están yendo de la iglesia porque aquí no hay una batería, una guitarra eléctrica. ¿Ok? Pero eso no es cierto. Los jóvenes se van de la iglesia porque nosotros no le damos buen ejemplo, porque nosotros no hemos empezado a practicar, porque nosotros no queremos, los padres, negarnos a nosotros mismos y nosotros los estamos sacando ¿de dónde? De la iglesia de manera pasiva. No se van por cómo alaban a Dios, porque los cristianos también tienen bajas en sus iglesias de jóvenes que las abandonan. ¿Ok? No crean en esas estratagemas, hermanos. No es la manera de alabar, es la manera de vivir en nuestro hogar. Y vamos a partir de hoy, hermanos, a consagrar nuestra vida a Dios y le vamos a pedir que nos ayude a ejercer el poder de la voluntad, a escoger y a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a estar de pie para hacer una oración, mis hermanos. ¿Cuántos de los que estamos presentes queremos hacer ese compromiso con el Señor? Amén. ¿Y cuántos de los que estamos presentes decidimos y escogemos tener paciencia con la esposa, con el familiar, con la persona del trabajo que no sabe de estas cosas? ¿Cuántos de nosotros vamos a ejercer paciencia? Vamos a acordarnos que Jesucristo tiene paciencia cada minuto y cada segundo de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque ¿qué sería de nosotros sin tu palabra? Te damos las gracias porque ¿qué sería de nosotros sin tu dirección? En este momento tus hijos están aquí de pie con un corazón deseoso de continuar en esa transformación que tú deseas. Señor, ven pronto y ven por un pueblo preparado, Señor. Ayúdanos en ese proceso, en ese camino. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el primero y el último en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.